Miércoles 8 de enero 2020 y aquí estamos con muchas informaciones que compartiremos con ustedes en esta hora y también una interesante entrevista. Exactamente, tenemos al doctor Pedro Silverio, economista, pero a su vez es parte del gabinete económico del candidato Luis Abinader. Hay muchas informaciones en el día de hoy, la prensa destaca el discurso relativamente breve de media hora del nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina. Es difícil en un comentario tan breve analizar todos los aspectos, pero lo que más se destaca es el tema de la mora judicial, es decir, el tiempo que se tarda en República Dominicana un proceso judicial. Él insistió mucho en eso, habló que desde el año 98 el Poder Judicial consolidó su independencia. Hay muchas voces que dicen que eso no es así, mediante un proceso de reclutamiento y selección de jueces de entrenamiento y de carrera judicial regulados por la ley y al margen de interferencia externa y decisiones políticas. Eso es verdad en el conjunto de los jueces, lamentablemente, menos en la propia Suprema y en la propia presidencia de la Suprema Corte de Justicia, y quizás eso de los cambios que el país tiene que avanzar, que llegar a que un presidente de la Suprema Corte de Justicia no sea un dirigente o un exdirigente de un partido político. Ramón, mira, el presidente de la Suprema dice, además del tema de la reducción de la mora judicial, habló también del acceso digno, de la respuesta oportuna y eficiente, la transparencia del sistema y la protección a las personas en condición de vulnerabilidad. Ahora bien, hay que ver cómo se va a hacer eso. Si con el presupuesto que tenemos y con la dinámica administrativa desde la Suprema Corte de Justicia es posible lograr ese cambio, esa revolución en cierta forma que propugna el presidente Luis Henry Molina. Vamos a ver, porque yo pienso que el tema no solamente depende de una persona, es todo un conjunto, es la sociedad en el mismo tono, aunque la dirección influye en cómo se manejan las cosas. Es decir, no es lo mismo el doctor Jorge Subero Isa, cuando estuvo en la Suprema Corte de Justicia, a lo que hemos vivido de aquí en adelante, porque Jorge Subero Isa no venía de un partido político. Y yo por eso insisto en que en los jueces de carrera, los jueces de la Suprema Corte de Justicia deben ser todos jueces de carrera. Y ahí tenemos el dilema, porque el doctor Molina fue escogido por el Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, Ramón, si la composición del Consejo Nacional de la Magistratura no cambia, vamos a repetir la misma Claro, fórmula, a menos... Cada gobierno, aunque te diga lo contrario, Claro, va a nombrar a sus jueces. Eso va a ocurrir. Pero obviamente... Y no estamos descartando la profesionalidad y la integridad del doctor Luis Henry Pero Molina. él viene de un partido. Él fue miembro del CC del PLD y ocupó otras posiciones. Pero yo insisto, se le carga mucho el dado a los jueces, pero es que esto tiene tres patas. Tú tienes el Ministerio Público y tú tienes la Policía Nacional. Entonces muchas veces los problemas vienen por la policía o vienen por el Ministerio Público que preparan expedientes que se caen. Y a veces vienen por los jueces. Y a veces vienen por los jueces también. Es decir, jueces que toleran la dilación y todas las triquiñuelas de los abogados. Pero mira, él me gustó que él dijo que él personalmente va a asumir esos casos de seguimiento a esos temas que están ahí pendientes, a esa gran mora y esos casos viejísimos que no se le da respuesta. A ver si él le pone el acelerador a esos casos, bueno, y podemos tener una justicia más rápida. Solamente en la Suprema Corte de Justicia él dijo que hay 18.357 casos. ¿Tú te imaginas? Muchos de ellos que guardan décadas. A mí me dicen que hay un juez que ya no está ahí. Tenía en el escritorio una cosa de este tamaño y eso no bajaba nunca. Ah, pues no trabajaba ese juez. Yo te voy a decir después el nombre, pero ahora no puedo decir. Pero no trabajaba entonces. No, es que... Tú sabes lo que son 18.000 expedientes, por eso... Eso es mucho, Ramón. Eso es un expediente que tiene 10 años, ya eso no es justicia. Por eso decía Monseñor Jesús Castro en un Twitter que la justicia aquí no es equitativa. No. La justicia aquí para los pobres tiene una velocidad y para los ricos tiene otra velocidad. Un proceso judicial que dure 5, 10 años y que esté en casación de hace 20 años, pues eso no es justicia.
Ojalá que de verdad le entre el pico a esos 18.000 expedientes. Que le entren el pico, Ramón, y que copien un poco de lo que está ocurriendo, aunque no en igual proporción ni con las mismas implicaciones, en el Tribunal Superior Electoral, que están trabajando hasta los fines de semana y dándoles respuesta. De otra forma, es lo mismo, hay que darle respuesta a quienes reclaman justicia. Y si es a destiempo, entonces no es justicia. Que qué bueno, que por cierto, así como elogio al doctor Subero Isa, que hizo una gran gestión, él se oponía al Tribunal Constitucional y decía que eso iba a ser un choque de trenes. Usted se imagina... No, y llorar lágrimas de sangre y cosas. ¿Usted se imagina en el Tribunal Constitucional hoy en día, la Suprema, teniendo que asumir todos esos recursos de inconstitucionalidad que se están sometiendo por cientos? Sí, que hay muchos casos, sabemos que hay muchos casos, muchas carencias, pero vamos a apostar de que la voluntad de una persona pueda marcar la ruta distinta y por lo menos acelerar un poco en esos casos, ¿no? Si no tenemos justicia, no habrá desarrollo y seguiremos sacando puntuaciones muy malas en todas las evaluaciones internacionales que nos hagan. Por otro lado, ayer comenzó el traslado del 5% de los equipos, que es una muestra, que ojalá haya sido seleccionada de manera aleatoria, que son los que van a evaluar la empresa Alambre española. Ahí tenemos las imágenes con medidas de seguridad. El director de informática informó que primero se va a auditar el software, es decir, el software que tienen todas las máquinas, y después entonces vendría lo del llamado programa fuente. El código fuente. El código fuente o programa fuente. Yo insisto que ahí no va a aparecer nada porque ha pasado demasiado tiempo. Para mí lo más importante de esta auditoría, no se ha dicho nada de la IFES, ni se ha dicho nada de cuando supuestamente la Microsoft. Lo más importante es que estas auditorías señalen las debilidades del sistema. Porque lo que pasó, si pasó... ¿Tú crees que lo borraron? Lo borraron. Bueno, porque así como tú introduces un algoritmo, tú lo sacas. Es verdad, pero eso deja huellas supuestamente. No. Pero si eso era así desde el principio, Ramón, ¿por qué no se apostó? ¿Para qué se habló siempre de que era necesaria la realización de la auditoría? Bueno, por muchísimas razones. Entonces, sí, porque si como quieran se va a desconfiar del resultado y no va a valer de nada porque ya lo cambiaron, entonces ¿para qué gastar ese dinero? No, porque yo imagino que si se hace un trabajo bien hecho, el trabajo va a señalar, porque todo programa tiene debilidades. Yo no he visto una auditoría a una empresa privada que diga o que pública que todo está bien. Siempre, por eso hay una cosa que se llama la carta a la gerencia de una auditoría, donde indica una serie de fallos mayores y menores y recomendaciones. Entonces, no es verdad que este programa es tan perfecto, del voto automatizado, que no tenga fallas. Y ninguno lo es, como tú bien señalas. Se supone que esta empresa va a señalar, miren, este programa tiene tal problema, tienen que hacer tal corrección. A mi juicio, eso es quizás el único fruto interesante de esta auditoría. También la Junta Central Electoral invitó a los partidos políticos y a la sociedad civil a que designen un personal que amanezca ahí custodiando los equipos, que estén ahí de manera permanente, como han pedido muchos partidos políticos. Lo que pasa ahí es que tienen todo el acceso. Sí, pero para que ya ha pasado tanto tiempo y uno no sabe cómo fue la cadena de custodia para ahora eso. Lo más importante es que haya presencia de los partidos políticos en el proceso de revisión y de auditoría. Por otro lado, señores, y eso no lo habíamos tratado aquí, se han muerto 20.000 entre gallinas y pollos, que no es una cosa del otro mundo, en un país que consume 10 millones de pollos anuales. Pero lo que sí preocupa es la falta de seguimiento y la falta de protocolo, porque el ministro, ahí tenemos el ministro Benítez, él señala que el Newcastle, que es una especie de gripe, pero tan grave como la influencia. El moquillo, como le dicen en el campo. En el campo le decían moquillo. Y le ponían limón al pollo y lo sanaban. Bueno, limón con ceniza. Sí. Pero resulta que mata muchas aves. Suerte que nuestro país solamente exporta a Haití. A lo mejor ahorita Haití decreta, igual que la influenza aviárica, la prohibición del ingreso de pollos, pero nosotros no somos exportadores a sociedades como los Estados Unidos. Pero esto, de nuevo, es el tipo de cosas que merece un aprendizaje. Es decir,
él dice que ellos no vacunaron, que no hubo seguimiento al protocolo, entonces, pero a su vez, y la supervisión. Ajá. Eso es lo que yo me pregunto, Ramón, porque él reconoce que esa es una responsabilidad de los empresarios, de los ganaderos, que deben vacunar, es verdad, como deben fumigar su cosecha en caso de que estén, de que sea de siembra, de que deben proteger sus propiedades y demás, pero y la supervisión de ganadería, de agricultura. Cada cierto tiempo, yo imagino tienen que exigirle, ¿dónde está la vacuna? Enséñeme, ¿cuándo vacunaron? Aleatorio. Hoy toca la granja tal. Vamos a ver, enséñame tu papel. Mira, hay mucho personal, pueden hacerlo. Lo que hay más gente. Lo que pueden hacerlo. Porque. Y obligarlo, en cierta forma, a que no podemos seguir como chivos sin ley. Todo lo que se haga aquí tiene que tener un protocolo. No, y además, una supervisión. Se corre riesgo de lo que es una cuestión focalizada, porque esto es fácilmente transmisible. Incluso ya se está recomendando que los que manipulan estas aves también sean vacunados, porque se transmite a los seres humanos. Entonces, corremos el riesgo de repente que en una industria que es necesaria para el país, porque... Sabrá Dios, mucha gripe que anda ahí es parte de eso. Hay mucha, pero es el cambio de temperatura. Pero no hay influencia aviar. Lo cierto es que el pollo es un alimento básico de la canasta. Ay, sí. Porque es la carne más barata, entonces... No hay una proteína buena, imagínate. Tú y yo que volamos casi, porque comemos mucha pechuga. Lástima que con tanta vacuna y con tanta hormona que le meten. Pero imagínate. Pero hay criollos todavía orgánicos. Pero difícil de conseguir. Yo te voy a dar algunos números. Para porque parece mentira. Algunos contactos. Ese pollo criollo que alimentaba de cucarachita y de insectos y de cosas, esa era la carne saludable. Mira, por otro lado, señores, qué tragedia lo de Puerto Rico, que si bien no destruyó la isla, pero a un país que viene de un huracán que perdió muchísimo dinero, bueno, pues ahí tenemos las imágenes de una serie, porque ha habido una sucesión de sismos, siempre hay réplicas. Pero y la réplica también de consideración. De consideración, es decir, hay una zona que fue destruida. Sí, en Guanilla. Donde incluso una iglesia del año 1841 se desplomó. Sí. Hubo un muerto, un señor de edad, de 70 y pico de años, que fue aplastado. Y bueno, hay problemas en el suministro de electricidad. Sí, la isla está apagada. Inicialmente se dijo que eso se iba a restablecer, pero el problema es que hubo mucha caída de tendidos eléctricos, de líneas eléctricas. Y los propios generadores de electricidad. Y hubo también afectados, entonces es un problema de recuperación. Poco a poco, uno lamenta mucho porque Puerto Rico viene de esa tragedia, ahora viene otra. Sí, de Irma y de María, además de los problemas de gobierno. De lo cual no estamos exentos nosotros. No. Nosotros cualquier día amanecemos con un terremoto importante. Así es. Hemos tenido suerte hasta ahora. Yo recuerdo siempre a don Fello Coromina, que siempre vaticinaba y decía que ya estadísticamente hacía más de 10 años que debió producirse un gran terremoto, y se produjo, pero se produjo en Haití. Ahora, Ramón, mira, en Puerto Rico, según las autoridades, óyeme bien, hay más de 200,000 viviendas construidas sin los permisos correspondientes. Igualito. Además que otras 150,000 levantadas sobre finas columnas que en algunos casos no resistieron el temblor. Mira, yo vi imágenes de viviendas desplomadas que no tenían varilla. Igual que en Haití. Igual que en Haití. Oh, Dios. Bueno, señores, nuestro invitado es el doctor Pedro Silverio. Rápidamente lo de Irán, eso hay que ponerle atención. Quizás por su impacto en los precios del petróleo, fueron atacadas 2 bases iraquíes, porque no eran bases norteamericanas, bases iraquíes donde había tropas norteamericanas. Hasta ahora el ataque no provocó nada, pero obviamente debe de mantenerse una alerta máxima porque no mataron a cualquiera. Y la tensión... Al que mataron no fue a Bin Laden, al que mataron fue al número 2 de un régimen que tiene armas nucleares, de una potencia regional que es limítrofe con Israel. Y que tiene los juegos muy pesados. Sí. Es decir, los Estados Unidos... Y también esto
a tono de también cómo se manejan las situaciones en los Estados Unidos. Hay una película, yo no recuerdo el título, si era Tale the Dog, que era una película de un presidente norteamericano que en un momento de una dificultad interna creó una crisis exterior. Fíjate que con este asunto ya no se habla del impeachment de Trump. Sí, durante el fin de semana se estuvo analizando la posibilidad de que haya sido planificado con ese fin y también con el tema de la reelección del presidente. Porque ahora él sube. Aunque en Estados Unidos en 70 localidades hubo manifestaciones día después. Lógicamente, porque hay el temor de que haya represalias no hoy, no mañana, sino en los próximos meses contra los Estados Unidos. Ramón, pero permíteme 30 segundos para terminar con una buena noticia, y es la presencia en el país como invitado distinguido, como un turista distinguido del expresidente norteamericano Bill Clinton, que ya es común verlo en territorios dominicanos, pero esta vez su presencia es muy importante en razón de lo que pasó con el turismo en la República Dominicana el pasado año. Y Bill Clinton dice que la República Dominicana es un gran lugar y que todos deberían conocerlo. Y alabó a las autoridades dominicanas por el buen manejo que se le está dando al turismo y dijo que él estaba confiado en que cuando se produjeron las muertes, él estaba seguro que no se debió a descuido de las autoridades dominicanas y que falló algún protocolo. Entonces, ese tipo de cosas lo que tiene que aprovechar el gobierno dominicano es promover esa información. Así, él estuvo en Río San Juan jugando golf en un campo. Pero Hillary Clinton está aquí también. Claro, estuvo en Santiago, en el Centro León, en una exposición de Oscar de la Renta. Y qué bueno, ojalá difundir este tipo de información, que obviamente es un espaldarazo a las autoridades dominicanas y al turismo de nuestro país. A ver si la cosa mejora este año, porque el año pasado nos fue bastante mal en términos del número de turistas. Señora, en unos minutos estamos con el doctor Pedro Silverio Álvarez, economista, académico, y forma parte del gabinete económico del candidato Luis Abinader.